En Más que Instinto hablemos de maternidad y crianza con dudas, risas y aprendizajes, siempre con respaldo conciencia, pero sin tanto rollo. Porque maternar no solo es instinto y no solo es ciencia, es más que instinto. Bienvenidas. Hola, pues yo soy Dafne. Yo soy Erika. Yo, Diana. Y nosotras somos Más que Instinto. Les recordamos que estamos haciendo un podcast para ustedes, para contarle de nuestras vidas y de nuestras experiencias. Disculpen un ruido de fondo. Tenemos a otro miembro de la familia que está siendo entrenado. Sí. Ya lo conocerán. Tenemos un bebito allá de 2 meses, un perrito. Entonces es un cachorrito que no sabe estar solo. Cuando ya se porte bien lo podemos tener aquí como peluchito. Porque está bien lindo. Es un osito de este tamañito chiquito. ¿Se irá a portar bien? Es la duda. Tiene una mamá que lo está educando muy bien. No hay fantasmas ni nada. Ni hay violencia por aquí. Es el que quiere estar aquí. Él quiere protagonizar. Bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema que es un gran tema. Controversial. Sí. ¿Existe una edad ideal para embarazarse? ¿Qué opinan? Vamos a platicarlo. Estuvimos investigando un poco. Resulta que la OMS nos dice que la edad ideal es entre los 20 y los 30 años de edad. En esa edad tenemos un promedio del 20% en cada ciclo de embarazarnos. La probabilidad va a disminuir a los 30 años a un 13%, baja muchísimo. Y a los 40 años nos dice que es muy baja la posibilidad, no imposible, hay quienes, pero es muy baja la posibilidad. En México, el INEGI nos dice que el promedio para el primer hijo es alrededor de los 22 años. ¿Qué estaban haciendo a sus 22 años? Ahorita que dijiste eso de 22 años. Yo estaba saliendo de la escuela, o sea, saliendo de la licenciatura apenas. Para nada me planeaba. Imagínate. Ni siquiera me pasó por la mente ser mamá, yo creo. Yo estaba creo que en mi servicio y es cuando pensé a salir porque yo ya les he contado que tenía una vida donde muy estudiosa y matada y todo y de repente me entró voy a salir de fiesta. Voy a ser libre, rebelde. Voy a ser libre. Yo creo que ahí es cuando me deschongué. Sí, no, o sea, por dos. Yo también estaba en el... Sí, pues es cuando entras al servicio, sales de la licenciatura. Sí. Bueno, la medicina creo que son 5, ¿no? Sí, yo iba saliendo del servicio social para entrar 22, a la especialidad. Sí, pues que... no nos pasaba, nosotros empezamos a querer ser mamás ya más grandes, entonces vamos a tener el punto de vista de las que se salen de la regla, ¿no? Que esto es básicamente lo del podcast que queremos hablar, que hay ciencia de por medio, pero también nuestra experiencia personal y cómo nos ha ido, porque tampoco no es como que tenemos buenas cosas que no es que sabemos los embarazos perfectos, no es que lo hayamos hecho bien, justo de eso les vamos a hablar. Pero queremos que tengan aquí, si ustedes están planeando embarazarse o sienten que le erraron en eso, que también sientan que pues por acá andamos igual. Andamos en las mismas. Sí, porque una cosa es lo que te dice la biología. Esta edad que les platicamos al inicio, las cifras, es de cuando tu cuerpo tiene la mejor preparación, no cuando tú estás económica, fértil, ¿no? Emocional. Ajá, que tu cuerpo es cuando mejor puede tener un bebé, tienes menor riesgo, etcétera. No sé si nos quieras contar un poquito de todo eso. Pues sí, según avanza la edad, ¿no? Que ya cambiaron los términos, que es embarazo... Que antes te decían embarazo geriátrico, ¿no? O sea, sí, en edad avanzada. Tenías 35 y eras geriátrica. Es embarazo o embarazo avanzado, ¿no? En edad avanzada, que es después de los 30 años. Perdón, después de los 35 años. Ay, yo. Después de los 35 años. Me quedan unos todavía. Que ahí aumenta pues el riesgo de embarazo de riesgo por preeclampsia, diabetes gestacional, enfermedades cromosómicas, claro. Un bebé pretérmino, de baja talla, de bajo peso. Desprendimiento de placenta, aumenta, ¿no? De trombosis. Que eso es real, ¿no? Porque a veces escucho, el otro día justo les comentaba que estaba viendo un post de un biólogo de la reproducción que hablaba de la reserva ovárica y hacía como un diagrama, ¿no? De que esta es tu reserva ovárica
no me acuerdo, uvas, ponle que eran. Y a los 20, a los 25, a los 30, y cómo va haciendo un diagrama de cómo va disminuyendo, o sea, cada vez son menos uvas, vaya. O sea, entre más grande, menos uvitas. Sí. Entonces, le ponía a la gente, no, mi tía se embarazó a los 48, no creas en eso. Y no, o sea, eso es lo que dice la ciencia, o sea, Sí. es real que entre más grande estés, tu reserva ovárica baja, es decir, tienes menos probabilidades de que en cada ciclo puedas quedar embarazada. Y también hay más riesgo de esas enfermedades que tú calidad. mencionas, menos calidad de tus... Que es justo a mí algo Sí. que todas las personas me dicen. O sea, cuando lo de mi tratamiento, yo estoy en un tratamiento de fertilidad, estoy por medio de un tratamiento de in vitro. Estamos tratando de ser papás por medio de in vitro. Entonces, a mí justo lo que me pasó es eso, que mi reserva ovárica empezó a ser muy baja. De un año para otro bajó mucho y eso pues me da menor probabilidad de ser mamá. Y es algo que muchas veces costó explicarle a mi familia, a las personas que no es que yo sea infértil, no es que no pueda tener hijos, simplemente que mi calidad, mis óvulos, lo que platicaba Erika, todas esas bolitas, yo tengo menos bolitas, cada año y cada ciclo voy teniendo menos bolitas y además esas uvitas se van haciendo más choritas, entonces tengo más riesgo de que mientras sean menores, pues haya más como una posibilidad de que no tengan calidad, no sean tan buenos, complicarme. Y es justo lo que me comentaba mi médico de, te puedes embarazar sola, pero si tú no te embarazas, me llegas aquí con menos óvulos y yo tengo menos posibilidad de embarazarte. Entonces fue como algo temprano lo que hicimos nosotros. Y eso, por ejemplo, es un como controversial porque tú no eres una persona grande. O sea, Dafne apenas tienes 31. 31. Está joven, pues, o sea, relativamente joven para la edad que nos embarazamos ahorita las mujeres. Yo, por ejemplo, mi primer hijo, único hijo. De los otros 5. O sea que va a haber otro. No, cerrado. Todavía es posibilidad. Lo tuve a los 32, o sea, me embaracé a los 31. Entonces, hay cosas que la ciencia te diría que a lo mejor tú todavía tendrías que tener mucho mejor que yo reserva. podría como si nada y era justo lo que yo esperaba, poder como si nada. Que eso es parte de lo que uno espera, ¿no? Que ahorita vamos a hablar cada quien de nuestra experiencia para hacer un poquito más, pues, ahondar en tu tema, que creo que tienes mucho que explicarnos o que contarnos de eso. Porque... Oigan, y ya que vimos entonces la parte de la biología, de qué te dice tu cuerpo, de qué dice la ciencia, pero hay otra parte súper importante que es cómo estaba su mente, cómo estaba su economía, cómo estaban los factores sociales, cómo estaba todos sus 22 por eso es años. Que se ha modificado ya más embarazos arriba de los 30 años, ¿no? Por esa estabilidad emocional y económica, ¿no? Que eso de que, por ejemplo, ventajas de tener un hijo joven, además, en ese sentido, yo veo amigas que tuvieron hijos, pues a esas edades, ¿no? En sus 20s, que ya ahorita tienen hijos adolescentes, ya entrando a la universidad, entonces ellas van a tener sus 40 libres con el esposo, felices, mientras apenas yo estoy pensando en qué primaria voy a meter al niño, ¿no? Con ese estrés y ya con achaques de la edad, ¿no? O sea, distintos que obviamente agacharte, que no te duele la rodilla. Tu vitalidad no es la misma, eso es cierto. Por más que trates de estar saludable, pues no es la misma, ¿no? Cuando tenías 22 a cuando tienes 37. Tengo 37, voy a decirlo. Entonces es diferente. Esa es una ventaja de embarazarte joven, que te desocupas y estás como muy bien físicamente. Pero eso que mencionas de la economía es cierto. O sea, 22 años, les digo, yo iba iba entrando al servicio, o sea, no tenía ni para el taxi. O sea, lo que me daba mi papá, y pues ya, o sea, yo no estaba ni hubiera, casada, o sea, ni nada. Creo que me hubiera tenido que ir a vivir con mis papás embarazada, o sea, hubiera sido otro panorama muy distinto. Ahorita, ¿Cómo los íbamos a mantener a los pobrecillos? Yo siempre he soñado y siempre he dicho abiertamente, yo le digo que a mí me hubiera encantado ser mamá joven por la energía, porque yo recuerdo cuando yo era chiquita, mi mamá no fue mamá tan grande, yo a mi edad ya me tenía. O sea, no fue mamá tampoco tan grande, pero yo me acuerdo que yo veía a otras amiguitas que tenían a sus bebés, a sus hijas que eran mis amiguitas, a otras mamás que tenían a mis amiguitas que eran más jóvenes. Entonces yo me acuerdo que yo ver esa forma de maternidad se me hacía hermosa porque eran las mamás que podían estar en el piso con energía y jugando y el papá jugaba fútbol y como muy energéticos. Y no es que mis papás fueran grandes, pero no tenían esa parte. Pero en muchas cosas digo, a la torre, o sea, ¿cómo les hubiera ido? El fin de semana estaba hablando con mi mamá y estaba hablando de X situación, de cómo un niño estábamos platicando de cómo al niño le tienes que explicar cuando algo no está bien, que no
nomás decirle no. Y le digo, mamá, gran parte de que yo estudié algo de salud, de que yo todo el tiempo quiero saber el porqué de las cosas, de todo, es porque de niña no te juzgo, pero no me explicabas el porqué. O sea, era no sí. y no. Y su palabra clave fue, yo creo que es porque era muy inmadura, estaba muy chica. Y digo, a la torre. O sea, y eso que ella era joven y sí es cierto. Pero es que tampoco se usaba tan... Me parece, mis papás, ahorita que dices lo de la edad, me tuvieron a los 24, estaban súper jóvenes, pero tampoco, yo no recuerdo ese mi mamá brincando, porque mi mamá nunca ha brincado, mamá. Saludos. No le gusta mucho la actividad física, ¿no? Y por ejemplo, ahorita Luis y yo tenemos 37 años y la verdad es que sí somos de los que andamos tratando de tirarnos en el piso y echarle ganas, ¿no? Nos duele todo cuando nos levantamos, pero Ya tratamos, truena. es una manera de relacionarte distinta con tus hijos, de involucrarte distinto y de no ser eso paternal nomás de que no, sí, no, esto sí está bien, está mal. Entonces parte que siento que no te tendría que limitar, pero también es importante que si tú tienes planeado ser mamá un poco más grande, pues que cuidemos tu cuestión de salud. Haz ejercicio. A mí me pasaba que siempre he sido bien hiperactiva y bien niñera con mis sobrinos, con mis primos. Siempre los jugaba de aventarnos de un lugar a otro, jugar básquet, correr, carreras. Y ahorita a la altura que me agarraron mis hijos, pobrecitos, de que me cuesta agacharme, me mareo cuando me paro. y mi papá sí, bueno, es que tiene que más de 70 años mi papá y todos los días entrena a las 4 de la mañana, va a correr hora y media y siempre tiene energía para correr con los nietos, ¿no? Y lo buscan, ¿no? Y digo, ay, ¿por qué no me quedé con esa condición? ¿No? Sí, ¿Por qué no lo tuve más porque joven? no la ¿no? hiciste desde Yo me imaginé que iba a estar jugando con ellos así, ¿no? Pero, por ejemplo, mi papá, súper energético, a sus 60s, él sube la rumorosa y se va y hace ejercicio. Es una persona activa, pero desde siempre ha sido así. Pues entonces, si quiere la Erika, que no había hecho ejercicio en toda su infancia, Cuando ser tenga igual, hijos ya será pues activa. no, pues es como que sí tenemos que prepararnos y eso es parte importante. Sí, Claro no, que preparación. sí, que si puedes estar en un buen estado mejor físico, nutricional, por ejemplo, eso ya se nos está inculcando cómo tiene que ver en tu calidad de todo tu cuerpo, el que tú tengas un buen estado de nutrición, ¿no? Que tú en estés... la programación metabólica de Así los es. 1000 días o 1500 que ya Claro, aumentó, ¿no? que Cómo ya la le da- salud materna implica en la salud del bebé. Y paterna. Eso es importante, Sí. porque luego llegaban las mamás, eso sí es súper común que llegaban a consulta las puras mamás, las puras señoras que me quiero embarazar, que debo comer, cómo me puedo preparar, y yo, ¿y tu señor? Porque la mitad del material Sí. viene de Genético, ellos, es mamá, entonces... es papá, y se acuérdense juntan. que el ácido fólico también lo debe 3 tomar el meses papá, antes. el papá también, ¿no? Y la, Sí. y 3 la meses mamá. antes, 3 meses antes. si se puede un año, empezar con, dependiendo mucho tu estilo de vida, con tu suplementación, con tu actividad física, Revisión ginecológica. Preparación mental. Revisión Eso. ginecológica, ¿no? Para De ver cómo todo, cómo claro. está, si hay riesgos. Y no es una sentencia, ¿no? También, por ejemplo, mamás que se embarazan, yo me embaracé, digo, a los 31 y la ciencia dice que después de los 30 años aumenta el riesgo, por ejemplo, de diabetes gestacional. Mis papás son diabéticos y mis 4 abuelos No me son pregunten. diabéticos. Entonces, obviamente yo llegué con terror a embarazarme y pues es como que cuidando ese lado que también es importante, conocer cómo están tus antecedentes y en base a eso ya tú decir, ok, yo me tengo que cuidar de aquí. Si tenemos tu mamá tuvo problemas para embarazarte, pues ya puedes sospechar que a lo mejor Tú también los puede puedes tener. pasarte también. Entonces empezar a checarte, a lo mejor no justo cuando quieres embarazarte, sino como un ratito antes para ver que todo esté en orden. Que la fábrica esté bien. Ajá, y empezar los dos a llevar un estilo de vida. Los dos, recalco, señores, también ustedes, empezar a cuidarse desde dejar de tomar, los que les gusta mucho la tomadera, fumar, y pues la alimentación, vaya. Claro. Oigan, pero bueno, así está nuestro cuerpo ahora. ¿Cómo estaba nuestra mente? Vuelvo a preguntar, o sea, ¿cómo le hubiera sido su maternidad si hubieran tenido, si ahorita yo creo que es un caos el ser mamá y todo, ¿cómo hubiera sido a lo mejor 10 años antes? ¿Qué hubiera pasado? ¿Con qué herramientas lo hubieran hecho? Ay, no Ninguna sé herramienta. ¿Cómo? Yo para empezar esa edad, a los 22, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando del promedio,
yo ni siquiera sabía si quería ser mamá. Yo me sentía bebé. O sea, yo bebé. sé que hay muchas niñas que nacen, bueno, no nacen, cuando crecen su ilusión es ser mamá y jugar a las muñecas. Yo no fui esa niña de jugar a las muñecas. Tampoco, ella no. sí. En mi caso no. Entonces a esa edad, si me preguntabas, yo decía, pues no sé si quiero tener hijos. Para empezar, ni tenía novio. Entonces es como que estaba yo de que pues, puede que quiera tener hijos, puede que no, ya veré. Entonces, sí, si yo me hubiera embarazado en ese momento, sí hubiera sido un poco traumático y no hubiera tenido ese deseo cuando nació Luisito, que ya fue un niño deseado, un niño pues que de verdad lo queríamos y ya me preparé emocionalmente para ese cambio. De todos modos fue caótico, ¿no? Pero es diferente, yo lo recibí con ese amor, con esas ganas. Igual la capacidad económica también influye porque es un niño que ya le estamos buscando dar lo mejor en todos los sentidos, ¿no? O sea, de que tenga desde chiquito que terapia si necesita, que vaya al pediatra, que vaya, que a lo mejor a esa edad que difícilmente hubiera podido ir a un pediatra cada mes privado, porque pues, o sea, ¿con qué? O sea, y digo, poniendo también que hubieras tenido la capacidad económica, que hubiera sido también pues muy difícil, pero poniendo que lo hubieras tenido, es muy difícil todo lo mental, porque apenas creo que en esa edad tú estás estableciendo los bases. Definitivamente yo soy una persona muy diferente de la que éramos a los 25, todavía ni siquiera me voy a ir tan lejos que la que fueron a los 31, 30, cuando fueron mamás. Entonces, creo que también en esa etapa se establecen mucho sus bases porque comienzan a ser independientes. Entonces es, ok, ya eres libre, ya tienes tu empleo, ya tienes tu capacidad mental, puedes tomar tus decisiones, qué vas a hacer con tu vida. Y tomar tus decisiones, pero además las de un niño, creo que hubiera sido algo como también muy difícil. Pero habrá quien sí, ¿no? Claro, aquí te veo, o sea, hay sí, muchas mujeres que mucho. yo sí platico y que dicen, yo estoy feliz de haber tenido hijos muy joven y que estaban en la edad biológica y que todo perfecto, pero que también se sentían bien porque estaban trabajando, porque estaban... Hay una niña que a mí me gusta mucho seguir en TikTok, que ella es súper joven y es mamá, pero lo está haciendo tan bien y tiene muchos seguidores y la gente la critica y todo, pero ella lo está haciendo tan bien que me da tanto gusto porque ella, digo, gracias a Dios la economía se le acomodó y qué padre y el novio como que la familia los pudo apoyar. Pero ella es de las que no, y yo ya investigué con una nutrióloga para la alimentación complementaria y me dijo que esto y esto, y mi pediatra me dijo esto, y ella lo está haciendo muy bien y cuida su salud mental y va al psicólogo y todo. Entonces también como que depende mucho de cada mujer, de cómo fuiste madurando. Yo me embaracé a los 32 años, pero como tengo síndrome de ovario poliquístico, sabía que iba a ser como una dificultad porque no tengo ciclos normales, me baja cada 3, cada 4 meses. Entonces yo empecé a ir con la ginecóloga después de un año que habíamos intentado quedar embarazados y no pudimos. Empecé a ir con bióloga de la reproducción para ver que todo estuviera bien y necesitábamos apoyo, ¿no? Y a la par, que tardamos otro año, 2 años, ¿no? Uno de intentando sin seguimiento y un año después en quedar embarazada, ¿no? Con inducción a la ovulación. Pero a la par, cuando no podía embarazarme, fue cuando empecé con acompañamiento de psicología, porque dije, no sé si estoy en este punto preparada, porque en ese entonces era directora de un hospital y yo le estaba dando como que prioridad a mi carrera profesional, ¿no? Sí, trajimos el tema a la mesa con mi esposo y no me sentía tan preparada, pero bueno, dije, ok, tengo como, de aquí a que me sienta preparada, tengo que preparar mi cuerpo porque no sé si vaya a ser una dificultad. Y en esos seguimientos con la psicóloga me dice, ok, no puedes embarazarte, pero ¿sabes qué? Yo veo algo que tienes que hablar con tu papá para romper ese bloqueo que tienes con él. De que pídele permiso para embarazarte y que ya te deje embarazarte. Yo llegué, papá, me dijo la ginecóloga y el de que, ¿qué? ¿Yo qué? Haz lo que quieras, todo está bien. No me dices cómo lo vas a hacer. De que todo extrañado, ¿no? De que, porque, pero ahorita hilando así, mientras hablaban, ¿no? Que me disocié. Me acordé que cuando decidí estudiar medicina, pues como se asocia el sacrificio y todo eso, mi papá me dijo
ok, ¿estás segura? Piénsalo bien, hay otras carreras, no quiero que tengas ese sacrificio y luego me eches la culpa de que, bueno, como médico nadie quiere que su hijo sea médico por eso, Sí, ¿no? Por es lo curioso, que pero pierde. cierto. Ajá. Y dentro de eso me decía, y no me vayas a salir con algo que trunque tu carrera, refiriéndose domingo al 7. embarazo. Ajá, Ajá, que te refiriéndose al truncara, embarazo. según Yo esto. creo que ahí fue el amarre que me hizo. Ahí te Oye, amarro Diana, ya. Sí. a mí me gustaría que nos platicaras, uno, de las complicaciones que tuviste en tu embarazo y dos, Ay. si tú crees que hubiera sido diferente si hubieras tenido a tu bebé en otra edad. Ujú. Pues yo creo, no sé si hubiera tenido menos riesgos, porque si me embaracé a los 32 y tuve este tratamiento que fue pues a la primera inducción sin problema y todo fue muy bien. De hecho me cuidaba muy bien en la alimentación, hacía ejercicio de todos los días, incluso ahí en mi cerrada corría, tengo video ahí, luego se los comparto, corría con la panza así ya bien a término y corriendo yo por la calle y todos los vecinos de que se le va a salir el chamaco. Pero sí es que mi placenta se calcificó antes de tiempo y al final del embarazo tuve preeclampsia, ¿no? Y nació mi bebé de Cuéntanos. 35, de 35 semanas y fue como que yo sí reconocía que podía haber algún riesgo por la edad y porque mi SOP, pero sí cayó de sorpresa de que ese mismo día en la consulta me dijeron, oye, se te subió la presión, no se te ha controlado, me hizo reacción alérgica el medicamento y me puse roja, hinchada, horrible y le dijeron a mi esposo y a mi mamá que tenían que interrumpir el embarazo ahí, que era una urgencia o podía convulsionar o morirme. Y el internista y la ginecóloga dijeron, no, atiéndelo ya porque si te puede clavar ahorita. No, entonces sí fue como que el miedo en ese momento y que fue también en pandemia, que fue muy sola, entonces como que ese miedo de que no te preparas en la fecha, que el miedo de que es de riesgo, de que qué me vaya a pasar ahí. Que todo Sí me dio ¿tú crees que crisis de ansiedad ahí en ese momento de la cesárea. que tú crees que todo va a salir bien? Pues Sí, estás pensando en positivo. porque te planeaste todo y te cuidaste muy bien, pero pues el cuerpo manda al final. Y con la Briana, ¿cómo te fue? Ay, con Briana fue un embarazo que todavía estoy trabajando porque me dio depresión en el embarazo porque fue de riesgo. Bueno, me enteré a los 3, 4 meses, pobrecita, ¿verdad? De que estaba embarazada porque pues no arreglaba yo normalmente y había síntomas raros que decía, no, es mi imaginación, no estoy embarazada. Hasta que en una urgencia con una bebé ya la atendimos y todo, y cuando se terminó la adrenalina de que ya estabilizamos a esa bebé, me sentí muy mal de que se me bajó la presión, me mareé, se me revolvió el estómago. Y le dije a las chicas ahí en UCIN, las enfermeras, de que, oigan, creo que estoy embarazada, voy a bajar al laboratorio a hacerme la prueba, ahorita Wow. vengo. Y todas me quedaron, ¿qué? ¿Cómo que estás embarazada? De que qué random. Y ya bajé y llegué con La prueba. con la prueba. Oigan, sí estoy embarazada. Y todas, ¿qué onda? Ahí pues me tomó de sorpresa. Entonces tuve un embarazo corto porque ya pasó me había volando. adelantado antes todo. Y a los 7 meses más o menos de embarazo tuve litiasis renal, piedras en los riñones y un dolor muy fuerte. Estaba en el hospital también revisando una bebé y ahí fue que me pegó el dolor por las piedras y me empecé a marear y me dolió un dolor bien agudo de repente que dije a la torre, es una aborto, pensé. Y lloré hablándole a mi mamá y me bajaron del piso donde estaba a urgencias, ¿no? Y después de eso me dejaron unos, como no me podían hacer tomografía para darme seguimiento por el embarazo. por el embarazo, el riesgo, ¿no? Me colocaron unos catéter doble J, se llama, que van en los uréteres para que drene solita la
pipí, por lo que puede estar obstaculizando las piedras, ¿no? Como no me podían hacer un estudio. Entonces, como que hice reacción de cuerpo extraño con esas catéteres y sangré todo el embarazo y tuve dolor porque no podía acomodarme bien, no podía estar en ninguna posición, nunca pude dormir, y porque era la panza y el dolor de acá, ¿no? Yo decía, no, quiero flotar, dormir flotando o ya me quiero, decía yo, ¿no? O que pase lo que pase, ¿no? O que se me ven el embarazo, ya, así. Entonces tuve depresión desde el embarazo, pues eso fue como que más difícil manejar mi posparto, ¿no? Y estuviste muy grave en el hospital también. Sí, casi en terapia intensiva, Sí. ¿no? Del dolor y luego me dio, después del embarazo, preeclampsia, ¿no? Cuando tuve a la bebé. Pero yo cada cita le decía a la ginecóloga, ya, por favor, ya quiero tener hoy a la bebé, así nazca prematura, ya quiero tener a la bebé. Entonces, como que manejar que nunca terminé de reconocer el embarazo y luego que llegue, las complicaciones. como que tardamos mucho en la conexión, ¿no? Claro. Sí, estuvo pesadito. Y aún así tendría 20 hijos más, Diana. Y ella no la limita. Sí, amo a mis hijos, Sí. amo a mis hijos. La limita a su sí. familia, pero ella pudiera tener otros. Y su cuerpo también. Estamos en la tele, así, viendo la tele o acostados en la misma cama y le digo, mira, ahí cabe otro. Ya. Quiero otro Y el cuerpo hijo. de Diana, Me "No, encantan. Oye, Erika, y tú cuéntanos cómo fue tu embarazo, qué cambiarías, lo volverías a tener igual. Fíjate que, como les digo, yo no fui una niña que como que soñaba con ser mamá. Entonces nos casamos a los 28 años y nos embarazamos a los 32. Porque quisimos, nunca lo intentamos en ese lapso, nos decían mucho porque tuvimos una relación larga de noviazgo, entonces era el clásico de que, ay, ya, o sea, ¿cómo están tardando? Pero nosotros a gusto, ¿no? Que viajando, que a gusto. Ya cuando lo decidimos que íbamos a ser papás, yo fui de las pocas que les pasa, pero de las historias que no quieren escuchar nadie que tiene problemas de fertilidad, porque yo fui todo lo contrario a la ciencia, no, o sea, yo ni me cuidé, nutrióloga materno-infantil, en ese entonces todavía no me dedicaba tanto a lo infantil, más a lo materno, y yo no me suplementé, o sea, yo fui como de que, bueno, ya me dijo el doctor, está todo perfecto, bla, 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 fui al ginecólogo y decidimos como que pues, vamos a empezar. Teníamos un viaje programado nosotros eso fue como en junio, julio, tenemos un viaje programado para octubre y fuera del país, ¿no? Era como viaje, esos que planeas como por un año y ese teníamos. Y total de que decimos, no, pues hay que empezar a intentar. De todos modos dicen que tarda 3 meses, 2 meses, o sea, dudo mucho que sea desde el principio. Y yo sí quedé embarazada segundo, o sea, intentamos 1 o 2 veces y yo me arrepentí. Y dije, no, es que, ¿qué tal si voy embarazada al viaje? O sea, ¿qué tal si pega y voy embarazada al viaje? Entonces era lo que yo no quería, pues. Y dije, no, hay que parar de intentar. Pues, oh, sorpresa, Luisito ya estaba ahí, ya, bien ahí, ¿no? Y el Luisito, hola, mamá. Sí me entró como un estrés porque, o sea, Luis no había tomado ácido fólico, yo tampoco. Obviamente nosotros estábamos en un periodo de que andamos muy fit. Estábamos yendo al gimnasio, siempre hemos comido bien, la verdad es que por ese lado yo no tenía ningún pendiente porque comemos muy bien. Entonces, pero sí me hubiera gustado el cuento de que la preparación, checarte 1000 cosas y todo. Pero Dios dijo, si la Erika no se embaraza en ese momento, ya no se va a embarazar, se va a arrepentir. Entonces, Se lo voy a mandar ya. Y pues la verdad es que tuve un embarazo pues muy de librito, o sea, no me pasó gran cosa, o sea, estuve bien, mis achaques normales de que hay mucho sueño y que sí me bajaban mi rendimiento para el ritmo de vida que yo manejaba y pues que sí fue medio pesado. A mí el embarazo se me hizo pesado, sobre todo por ese estrés y ese compromiso que sientes que cualquier cosa que tú hagas le afectas al bebé. Entonces eso a mí me costó un poquito. Pero estuvo bien. Siempre muy cuidándome por la cuestión de la diabetes gestacional. Mi mamá es hipertensa, mi papá también. Entonces también estuve como que con el alto riesgo de preeclampsia. Al final todo salió bien durante el embarazo.
pero yo quedé con hipertensión después del embarazo. O sea, mi embarazo perfecto, todo nació el bebé perfecto y más o menos al año me di cuenta que era hipertensa por otras cosas, ¿no? Yo empecé con lo de la pandemia y ansiedad y ahí noté que la presión se subía y pues no sé desde cuándo traía la presión alta, ¿no? Pero fue posterior a mi embarazo. Y pues estoy con medicamento, ¿no? Entonces sí fue un duelo cuando de que nutrióloga planeando todo y luego hipertensa a los 33, 34 años más o menos cuando me diagnosticaron. Me buscaron por todos lados y pues es idiopática, ¿no? Mi mamá es hipertensa también desde sus 30, pero mi mamá ya quedó después de su tercer embarazo, yo era el primero. Y pues realmente a mí sí se me hizo todo un proceso, la cuestión de la maternidad, sí fue como un duelo, mi vida de mujer profesional, unirla con la mamá que quiere ser participativa, porque algo que sí nunca he estado dispuesta es a que mi hijo lo críen otras personas que no seamos nosotros, entonces yo sí quiero estar presente, sí, claro. Pero también quiero mi vida profesional, entonces es como que cómo llegamos a un acuerdo. Entonces, yo siento que estaba en una edad muy buena mental y en todo lo que no es físico, pues. Entonces, pero sí digo, ay, a lo mejor si yo hubiera tenido un hijo antes, no hubiera acabado así, o sea, no hubiera quedado con hipertensión. Ahorita, por ejemplo, parte de por lo que yo no me embarazo es por el riesgo que sabemos por el área de la salud, que una persona que ya se embaraza hipertensa, pues no es como que el mejor de los escenarios, ¿no? Claro que te puedes tratar y todo, pero a mí claro que me da miedo que mi hijo no se quede sin mamá, ¿no? O sea, prefiero que no tenga un hermano a que no tenga una mamá. Claro. Entonces, es parte de lo que a mí me hace limitarme. Duelos. Digo, o sea, en parte también digo, bueno, es pesado y todo lo que tú quieras, pero sí es como que yo creo que la razón principal por la que a mí, Erika, me da miedo embarazarme y como que no me quiero arriesgar, pues vaya. Y y estamos bien, o sea, eso, pero sí siento que a lo mejor si yo hubiera tenido hijos antes, sí me hubiera animado a tener más, pues. O sea, si hubiera dicho que tengo de pérdida 2. Pero ¿y la presión cómo la manejas? Mi presión la presión de social, la presión social de que él no va a tener hermanos. Fíjate que hasta hace poco a mí siempre me ha valido lo que me diga la gente. O sea, sinceramente, de que cuando te casas, yo soy bien de que se me resbala, ya lo pueden ver. O sea, el hate así a mí, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, ya empezó Luisito de que un hermano, o sea, de que el otro día me hizo un comentario de que como voy a guardar esto para cuando tenga un hermanito o hermanita. No. Guárdalo muy bien. Y yo así de que soy súper, a lo mejor cruda para decir las cosas, es parte de lo que van a conocer de mí aquí. Yo soy de que no tengo mucho filtro, ¿no? Yo de que, mi amor, es que tú no vas a tener hermanos. Porque la pancita de mamá no sirve ya para tener otro bebé. Solo te pudo tener a ti. Y me dijo, solo me pudo tener a mí y se quedó, o sea, no triste ni nada, solo como que reflexionando, pensando. ¿No? Y ya me dijo, ok, y ya. No sí, hizo es que nada es más el drama. peso que tú le das que lo que entonces, él como niño le... Pues es como, vamos a tener que trabajar eso. Lo entienden mejor, ¿no? Ellas. Vamos a tener que trabajar los issues de niño, de hijo único, ¿no? Eventualmente lo vamos a tener que trabajar. Que hay tema también. Sí, pues claro que sí. Pero pues unas por otras, ¿no? O sea, yo la verdad sí digo, bueno, prefiero eso a que trabaje que no tenga su mamá. Que puede pasar, ¿no? O sea, no estamos nadie exentos de irnos de este mundo en cualquier momento, pero si puedo manejarlo así, o sea, prefiero yo estar presente y pues ya es algo que yo ya lo tengo un poco más trabajado, emocionalmente, pero pues, ya me tocará con Luisito. Sí voy a sufrirle. O sea, ya cuando me hizo eso, sí me arrugó el corazón. Por primera vez. Antes ya me había dicho Luis que le había dicho algo a él, o como un comentario, pero pues yo no lo escuché. Y ahora que me lo dijo a mí, yo sí fue como que... Entonces, eso sí. Pero pues... es así las cosas. Pero tú cuéntanos, Dafne, yo creo que tú tienes mucho que compartir al respecto. Ay, oigan, si yo les platicara todo, nos quedaríamos aquí 3 horas. Sería un podcast de 3 horas. Voy a tratar de resumir mucho lo mío. Lo mío duele un poco más porque todavía estamos en medio del proceso, estamos en medio del duelo, entonces es como que una herida donde todavía ahí duele y estamos tratando, exacto. Pero... conmigo, pues yo me casé a los 29 años por civil. Desde ahí Alonso ya comenzó ya, hay que tener hijos, hay que tener hijos. Yo toda la vida sí he sido la niña que sueña con ser mamá. Yo toda la vida he soñado con eso, pero cuando mi carrera profesional empezó a tomar un peso, yo sí fui muy de, no, todavía no. Porque creo que siempre crees que lo tienes en tus manos y tú puedes decidir el momento exacto. Entonces yo era de, no, todavía no. Y Alonso, de verdad, insistente de ya, y no.
El pretexto era que teníamos la boda, nos casamos por civil y teníamos la boda religiosa en un año. Entonces fue pasando la religiosa, vemos. Todavía pasó la religiosa, me casé en octubre, de octubre a diciembre. Yo todavía todavía no. Mi carrera y acabo de hacer otra clínica y mira, porque como yo siempre he soñado con ser mamá, lo mismo que ustedes decían, yo quiero ser mamá, no quiero darle a mis hijos a que alguien los cuide y los críe, quiero ser su mamá. Entonces como que yo quería como que sé que no se puede, pero equilibrar un poco mi lado profesional. Para eso nosotros, como trabajo con niños con discapacidad, atención temprana, etcétera, entonces yo traté de limpiar dentro de la medida un poco las posibles circunstancias que no fueran tan positivas. Entonces nosotros nos hicimos un panel genético, que es un estudio muy costoso, donde tú te estudias los genes de papá y los genes de mamá y ver que no coincida nada. Fuimos con un genetista para ver que no tuviéramos como que riesgo de ciertas enfermedades, etcétera. Entonces hicimos todo eso, me comencé a suplementar un año antes, o sea, yo sí estaba como que súper preparada porque yo iba a decidir exactamente en qué momento. El punto viene cuando en diciembre yo ya digo, bueno, Alonso, no, ni siquiera le digo porque yo planeaba en darle algún regalo y la cajita y sorpresa y todo. Entonces yo de repente empiezo a dejar como ya de esta parte de cuidarme, pero no le aviso tanto a él. Es como que lo voy a sorprender. Y voy con una ginecóloga que yo tenía buenísima, la verdad no es que haya nada malo en ella, pero me había hecho una prueba de una hormona antimuleriana. La antimuleriana es la que te dice un poco cómo está la calidad de tus óvulos. Entonces me hace una antimuleriana un año y cuando yo voy con ella me dice, te lo quito ya ahorita, ¿cuándo te vas a embarazar? Y yo, no, pues o sea, este año, en diciembre me dice. Y yo, este año, pero pues vemos, o sea, todavía en un mes, 2 meses. Y ella, no, te lo quito ahorita, ya estás aquí de una vez. Y yo para las cosas ginecológicas, la verdad, soy muy llorona. Y yo, sí, pero con sedación. A mí que venga un anestesiólogo y me cede porque me va a doler mucho quitar, yo tenía un DIU. Entonces me va a doler mucho el DIU. Y ella, no, aquí rápido. Total, me convence, me quita el dispositivo y a partir de ahí yo decía que me iba a empezar a cuidar para embarazarme como a mitad de año, como más o menos junio, julio. Pero ya comencé yo con pues todas se embarazan al mes. Por supuesto que yo me voy a embarazar al mes. Enero yo ya me empecé a hacer pruebas de embarazo, porque yo ya iba a estar embarazada, febrero también. Y en febrero es cuando pasa X circunstancia, hablo con un ginecólogo que es amigo de mi esposo. Gracias, Palome, porque gracias a él es que este tratamiento se ha hecho de forma tan oportuna. Y él ya me dice, oye, pero de casualidad no me gusta esto y de casualidad te volviste a hacer otra antimuleriana, porque la tuya es del año pasado. Y yo, no, pues no. Y me la hago y ya veo que antes de que, bueno, se la mando y el pobre nomás me pone hijuela. Y yo, ¿qué es eso? Ah, caray. Entonces ya veo ya de que no me empieza a gustar a mí tampoco, le empiezo a preguntar y ya me dicen, vamos a monitorearte y todo. Les platico justo a ustedes y Diana es la que me dice, ¿sabes qué? No pruebes opciones de fertilidad con él, no porque no sea bueno, es excelente médico, pero no es biólogo de la reproducción. Ve a probar tus métodos de fertilidad con un biólogo de la reproducción antes de iniciar como para ver qué tal, pues. Y ya es cuando yo ya empiezo como que a asustarme, ya le platico a Alonso, ya se acaba la sorpresa. Y ya vamos con un ginecólogo y un biólogo de la reproducción y ya me dice pues que sí, que tenemos que hacer un vitro, etcétera. La historia es mucho más larga, obviamente, y tiene muchos detalles importantes que luego me gustaría platicar. Pero volviendo un poco a lo de la edad materna, yo tengo ahí los dos contrastes, porque yo sé que yo no hubiera tenido ni la solvencia económica, ni la estabilidad mental, ni hubiéramos estado tan bien, Alonso y yo, como me siento en este momento para ser mamá. Yo siento que ahorita, yo sé que nunca se está preparada, pero yo siento que ahorita estoy en una excelente etapa. Yo siento que, ay, voy a llorar. Yo siento que ahorita nos los merecemos, que estamos haciendo las cosas bien para poder ser papás. Y siento que a lo mejor a los 22 no lo hubiera tenido. Pero pues viene... Llorando contigo. Llorando. Pero pues viene la parte también del cuerpo, que yo digo, ok, yo no te digo que ahorita es que no pueda ser mamá, pero yo sé que si yo hubiera tenido hijos mucho más joven, no hubiera estado pasando por un in vitro. O sea, yo hubiera podido tener hijos de forma natural, no estuviera sufriendo los duelos que estoy sufriendo ahorita, las luchas, o incluso los meses en que entra la duda de voy a poder ser mamá, porque sé que si lo hubiera hecho más joven no tendría este problema. Entonces, yo creo que yo tengo los dos pesos. El hubiera podido ser mamá mucho más fácil, o ser mamá simplemente, de joven, pero también no tendría lo que le puedo dar ahorita a un hijo. Entonces,
creo que me ha tocado vivir los dos extremos y pues la historia luego la contamos ya más larga porque es muy larga. Tenemos que hacer un podcast solo de eso. De ¿no? fertilidad, porque es todo un tema, la verdad que sí, es un tema wow. Pero eso que dices es cierto. A fin de cuentas, yo creo que la reflexión que podemos dejar de este capítulo es esa, que hay una edad a lo mejor biológica ideal que pues se limita a lo que ya dijimos entre los 20 y 30 años, pero yo creo que hay una edad perfecta para cada quien, o sea, como que es Sí. algo dependiendo tus metas, dependiendo también si quieres tener 20 hijos como Y Diana. que no sientas que se te va el tren como No, antes, ¿no? O sea, sí. ya no es eso, ya es estabilidad lo que debes de buscar. Y también eso de que tú mencionas de que ahorita ya te mandan a hacer ciertas pruebas desde antes, que antes te decían después de los 35, checa, y ahorita ya... Y sabes qué otra cosa también que digo, no, también eso lo hablaremos en el tema de fertilidad, pero también que ahorita tenemos muchas opciones. Ahorita si tú ya, es lo que platicabas del irse del tren, pues ya ahorita, oye, tengo tal edad, yo ya puedo congelar óvulos y ya no me tiene que ganar ahorita no La tengo pareja, no tengo estabilidad presión. mental y me voy a embarazar por embarazarme, De ¿no? quien Pues, sea, ajá, que ya también puedes eso. congelar óvulos y después con calma decidir si lo tienes tú solo o lo tienes incluso con tu pareja en ese tiempo. Ya hay opciones y eso es como que abre un poquito más este panorama. Y yo creo que Claro. lo que no está de más es seguir cuidando nuestro cuerpo, estar atentos a estudios de estar bien biológicamente, bien físicamente, y pues complementar con ir avanzando en todos los sentidos también. Pero bueno, entonces, pues que, por ejemplo, ¿qué estudios tú le recomiendas a una persona que se pudiera hacer o algo que Yo tú, que soy, bueno, yo con mi experiencia, ¿no? Porque para eso luego traeremos especialistas, pero a mí de las pruebas que principalmente lo que he aprendido con los expertos es que uno, pues la antimuleriana. La antimuleriana es una prueba que te tienes que hacer a partir antes se decía que de los 30, no estoy segura si ya bajaron la edad, que te la tienes que comenzar a hacer. Para esto te va a ir dando como una orientación de cómo va tu calidad de óvulos, qué tantos te quedan, entonces como para ir tomando decisiones en cuanto a congelar, esperar, o sea, quieras o no ser mamá en este momento, es un estudio O solo en caso necesario, ¿no? Cuando ya ves que no que no quedaste embarazada. no fue arriba del claro. 20%, ¿no? de las posibilidades, sí. Otro, pues que a mí me han manejado mucho ginecólogo, ahora sí que todo en cuanto a, uy, perdón, me ha manejado mucho de que tanto vitamina D, yo me salió no Sí. hipotiroidismo, pero me salió un poco también alterada y la TSH, ajá, entonces fue cuando me Sí, empezaron con también a Megan. manejar como para temas de fertilidad, que me decían, no es que la tengas mal, pero Podría para estar temas de fertilidad hay que bajarla a tanto, Y hay entonces también me la parámetros más controlaron. establecidos que son ideales, pues. Sí. Y el último, pues que es un estudio que en realidad no es nada accesible, pero si se tiene la posibilidad, nosotros tuvimos muchas pláticas con genetista y nos platicaba la diferencia de hacer un panel genético a hacer un ADN fetal. El ADN fetal, nosotros ya sabemos que lo deben de tener todos los embarazadas. También es un estudio que cuesta y por eso no existe esta posibilidad para todos, pero nos da pues no una orientación, nos dice realmente qué enfermedad pudiera tener tu bebé. Y el panel genético, lo que nos platicaba la genetista, pues es que es lo ideal porque lo haces antes de. Entonces tú ya quitas también como muchos factores de, mi esposo y yo coincidimos en que tenemos este gen, si tenemos un hijo definitivamente lo va a tener. Entonces nos decía ella, no es lo mismo interrumpir un embarazo que planear y decir, mejor vamos a tomar estas medidas para evitar que nuestros bebés lo tengan. Anticiparte. Sí, entonces digo, no es accesible, pero es como que algo que también es lo ideal para una buena planeación. Pues este tema podría dar para 1000 Muchísimo. capítulos, pero pues yo creo que quedamos picadas. Si hay algo que dijimos aquí que les interese reforzar o que hablemos más extendidamente en otro capítulo, nos lo dicen. Definitivamente de lo de la fertilidad sí tenemos que hablar. Sí, Igual, es un tema muy amplio. invitar a un experto también que Claro. nos oriente un poquito más. Sí. Ya tenemos algunos en mente, ¿verdad? Ajá. Pues bueno, entonces por el momento terminamos el podcast de hoy. Nos gustaría que nos comentaran, que nos dieran like, Que nos compartieran el compartan su video. experiencia también. Exacto, pero sobre todo que nos cuenten cómo ha sido ustedes la maternidad a esta edad. ¿Creen que hubiera sido mejor si hubiera sido antes, si hubiera sido después? ¿Qué piensan de la edad en que tuvieron a sus hijos o aún no tienen hijos y cómo les va con ello? Cuéntenos un poquito de su experiencia. Queremos conocer
conocerlas también, nuestro público infinito, nuestros... Mi mamá comentando. Mamá, comenta qué mi opinas de tu mamá maternidad. y mi esposo. Pues nos siguen en todas las redes sociales también, para que nos conozcan un poquito más cada una en sus labores. Y pues nos estamos viendo el siguiente miércoles con más episodios de Más que Instinto. Bye. Bye.